Inicio nuestra antepenúltima clase, chicos, es nuestra clasecita número 3. Hemos hablado ya de lo que es una breve introducción de educación especial inclusiva en nuestra clase número 1. En nuestra clase número 2 hablamos específicamente de cuáles son las necesidades que afronta una educación especial inclusiva en la actualidad. Dentro de esas necesidades nos basamos en 2 puntos. Esos 2 puntos nos hablaban de el tema de crear entornos adecuados, ¿verdad? Y cuando hablamos de entornos adecuados, hablábamos bastante de lo que es una infraestructura adecuada y acorde a las necesidades de cada estudiante que tiene una necesidad especial. El otro punto que tocamos en base a las necesidades que tiene este tipo de educación era el tema de las estrategias, ¿verdad? Hablábamos de que no podemos aplicar una sola estrategia para todo el grupo de necesidades, de discapacidades que nosotros vamos a tener dentro de esta educación especial e inclusiva, ¿verdad? Vimos en nuestra clase número 2 discapacidades intelectuales, discapacidad visual, discapacidad auditiva, trastornos del comportamiento. Entonces, en esta clase hablábamos de cada tipo de estrategia que vamos a ir abordando de acuerdo a la necesidad de mi estudiante, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar específicamente de cómo yo puedo evaluar estas necesidades. Si bien es cierto, como les vuelvo a repetir, ya hemos abordado algunas de las estrategias según cada tipo de necesidad o de discapacidad, y el día de hoy vamos a hablar ya no de las estrategias que debo abordar, sino de la discapacidad en sí, de qué casos yo voy a encontrar si quiero irme más para el campo de educación especial e inclusiva. ¿Qué tipo de discapacidades voy a ver de forma recurrente? ¿Y qué tipo de análisis puedo hacer? Vamos a hablar un poquito el día de hoy de lo que son o de lo que es el análisis funcional y por qué es importante que yo pueda manejar este análisis funcional. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a dar inicio para que el tiempo no nos quede cortito. El objetivo de nuestra sesión es conocer las discapacidades que encontraremos en la educación especial inclusiva, ¿verdad? Porque yo no puedo querer pertenecer, querer desarrollarme en el campo educativo en base a lo que es educación especial inclusiva sin tener idea de qué cosas voy a ver en este campo. Entonces, el día de hoy nuestra clase está basada en eso. ¿Qué casos voy a ver? ¿Qué tipo de discapacidades? ¿Qué trastornos del aprendizaje voy a encontrarme yo en este campo tan bonito que es el de la educación especial? Primero que nada, chicos, siempre hablo de un análisis funcional porque es un análisis súper completo. ¿Sí? El análisis funcional a nosotros como profesionales nos va a permitir entender cuál es la causa de un comportamiento específico de un estudiante con alguna dificultad psicosocial. Podremos modificar en base a este análisis alguna conducta y sobre todo nos permite conocer y comprender a dicho estudiante con más profundidad, ¿sí? Cada vez que ustedes escuchen el tema de análisis funcional, está basado en 3 componentes, que es nosotros poder evaluar los antecedentes, poder evidenciar o tener evidencia del comportamiento y finalmente de las consecuencias de este comportamiento como tal, ¿sí? Dentro de lo que implican los antecedentes de un análisis funcional, tenemos como, por ejemplo, actividad en la mesa, transición de actividad, un trabajo difícil para el estudiante. Vemos que el estudiante de repente cada vez que va a desarrollar alguna actividad tiene un malestar físico, hay un ambiente incómodo, miedo o el temor a algo que le surge al estudiante. Entonces, esos son antecedentes que ya yo voy conociendo, pues, ¿no? Con anticipación. Ahora, nos basamos en el comportamiento en sí. Por ejemplo, ¿qué comportamientos yo veo? La reacción de mi estudiante, el refuerzo automático, la estimulación sensorial que tiene, ¿no? El trabajo, la sobrecarga sensorial, situaciones sociales, estimulación sensorial, el comportamiento que yo voy a ver, ¿ok? Después de este antecedente. Y finalmente una consecuencia, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Ignorar,
mucho tiempo para pensar, que mi estudiante al final no puede realizar la tarea o no termina la tarea que él ha empezado, ¿no? O el requerimiento de ayuda. Entonces, como se los dije al inicio, nosotros poder tener un análisis funcional nos va a permitir manejar una información un poquito más completa, ¿sí? Nos permite a nosotros detectar cuáles son las causas del comportamiento, nos permite a nosotros más adelante poder modificar esa conducta en base a que yo ya estoy comprendiendo por qué mi estudiante tiene esta dificultad y lo conozco a mayor profundidad, porque me enfoco en hacer un análisis sobre eso, un análisis que tiene antecedentes, un análisis que tiene evidencia del comportamiento y de las consecuencias. Entonces, por aquí me parecía súper importante que nosotros conozcamos cómo podemos abordar un análisis funcional, ¿no? En esta partecita teórica, ustedes lo pueden revisar siempre con el material, pero aquí les he traído un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, chicos, de un análisis funcional. Antecedentes nos dice, el estudiante tiene rechazo a la hora del almuerzo, por lo que todos los días, cuando es hora de almorzar, pierde el control, llora, grita y se resiste a ir a la cafetería. De este antecedente paso y continúo con el comportamiento. ¿Cuál es su comportamiento? Pérdida de control, llanto, gritos, resistencia a ir a la cafetería. Finalmente, ¿cuál es la consecuencia? El estudiante no va al almuerzo con el resto del grupo, ¿ok? Porque de repente, a raíz de este comportamiento, nos damos cuenta que puede alterar a los demás miembros del grupo. Entonces, finalmente, la consecuencia es que el estudiante no va al almuerzo. Entonces, tenemos acá nuestros tres componentes, antecedente, comportamiento y consecuencia. Y acá, como podrán ver en el ejemplo, también hemos logrado detectar el antecedente, el comportamiento y la consecuencia que hay al final de todo este suceso. Finalmente, esto me permite a mí sacar una conclusión, que es lo que yo les comentaba hace un momento. Poder tener la información de primera mano, pues, ¿no? ¿Quién más que yo que he evaluado, que he visto, que soy consciente de lo que está sucediendo, poder finalmente sacar una conclusión en base a un análisis y en base a estos tres puntos, ¿no? El antecedente, el comportamiento y la consecuencia. Lo que sigue es la conclusión. Por medio del análisis funcional, podemos ver que el estudiante tiene rechazo de ir al almuerzo. Específicamente, esta conducta se presenta todos los días a la misma hora. Supongamos que a las 12 del mediodía el estudiante siempre tiene este mismo comportamiento. Y el comportamiento que observamos es siempre igual. O sea, lo que el estudiante realiza siempre es lo mismo: llorar, gritar y perder el control. Como consecuencia, el estudiante no participa del almuerzo con el resto del grupo. Es decir, va de la situación que le causa este desagrado, este malestar, esta incomodidad. Pueden existir varias razones por las que el estudiante no quiere ir al almuerzo. El ruido en la cafetería, de repente estamos hablando de un estudiante que es bastante sensible al tema de ruido. La cantidad de personas, ¿no? De repente estar con tantas personas al estudiante le genera un malestar. La comida o el esfuerzo que le causa comer, ¿sí? Entonces, por ahí ya vamos teniendo algunas ideas de por qué mi estudiante no quiere ir a almorzar. Y considerando estos aspectos, podemos tomar medidas que nos ayuden a modificar la conducta. ¿Se dan cuenta? En base a que yo ya he observado el comportamiento, he analizado el antecedente, en base a que yo ya he podido de repente hacer algunas hipótesis en base a esto, es decir, me he puesto en el lugar del estudiante de los porqués él no quisiera ir al almuerzo. Entonces voy a empezar ya a considerar algunas medidas que me permitan a mí modificar esta conducta. Dentro de estas modificaciones, lo que tenemos es, por ejemplo, permitir que el estudiante vaya menos tiempo a la cafetería y explicarle cuánto se espera que permanezca ahí. Por ejemplo, podemos abordarlo desde ese tiempo, ¿no? Si el estudiante de repente sabe que normalmente vamos 1 hora a la cafetería, entonces podríamos manejarlo con él en primera instancia, diciéndole que vamos a llevarlo, pero con el compromiso de que no va a estar él 1 hora completa, sino que va a estar menos tiempo, ¿no? De repente solo 20, 25 minutos. Por ahí que lo podemos manejar. Otra de
de las consideraciones que yo puedo hacer en base a la modificación de la conducta es ofrecerle alguna comida de su agrado, pues, ¿no? Engancharlo como que del modo algo que a él le gusta. Entonces, si se dan cuenta, en el tema de análisis específico me va a permitir a mí, si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer un plan de intervención siempre, pero tener un análisis funcional nos va a brindar todos estos datos que en un primer momento, aunque parezcan irrelevantes, son necesarios, ¿sí? Es necesario que yo pueda evaluar qué sucede antes del comportamiento. ¿Ok? ¿Qué sucede? No enfocarme en que mi estudiante solamente pierde el control, en que mi estudiante llora y grita, no, sino que, ¿qué pasó después? Perdónenme, ¿qué pasó antes? Y como bien dice acá, ¿no? Lo hace en un determinado momento. Acá dice que lo hace siempre a la hora del almuerzo. Lo hace en un determinado contexto o en un mismo ambiente. Determinar eso a mí me permite, ¿no? Como dice acá, siempre lo hace a la misma hora y lo hace en la cafetería. Entonces eso me permite a mí poder analizar situaciones como que quizás el ruido de la cafetería, el ruido que hacen en el tema de si van a licuar algo, de las cucharas, del ambiente. Entonces, por ahí, por ahí que nosotros tenemos ese dato y podemos sacar más hipótesis sobre por qué es que se está dando este comportamiento. ¿Sí? Entonces, fundamental, chicos, que nosotros tengamos en cuenta este análisis funcional, no solamente para educación especial e inclusiva, sino que para los profesionales en general, ¿no? Ustedes docentes, y tengo acá psicólogos o futuros psicólogos también, siempre manejar este mapa, ¿no? No solamente basarnos en la conducta, sino qué es lo que está generando esa conducta y cuáles son finalmente las consecuencias de la conducta. O sea, evaluar el antes y evaluar el después, para yo luego empezar a sacar mis propias conclusiones, ¿sí? Bien, dicho ya esto, el tema del análisis funcional, que me parecía súper necesario que ustedes lo conozcan, por eso es que también me he dado el tiempo de ponerles aquí un ejemplo, porque quizás con el tema de teoría a veces es un poquito más tedioso, pero aquí con el ejemplo creo que les ha quedado claro, ¿verdad? A ver, si les ha quedado claro, me mandan un dedito arriba o en todo caso por el chat me dicen que sí, sí está perfecto. A ver, los leo. Bien, Didi, perfecto, entonces te ha quedado claro. A ver, chicas, ¿quién más? Andrea, Gaby, Jenny. Perfecto. Ok, chicas. Entonces está claro. Bien. Ahora sí nos vamos a dar paso a poder nosotros ya abordar o conocer más sobre qué discapacidades hay dentro de la educación especial e inclusiva. ¿Sí? Vamos a empezar. Trastornos del comportamiento. A ver, ¿qué nos dice sobre los trastornos del comportamiento, chicos? Los trastornos del comportamiento son un desorden emocional caracterizado por una actuación no acorde al momento ni lugar donde se encuentran. Los niños, niñas y adolescentes con este trastorno presentan dificultades para seguir reglas, ¿no? Para seguir instrucciones, para poder comportarse de una manera socialmente aceptable. Entre los trastornos del comportamiento se encuentra el trastorno de conducta oposicionista, el trastorno de conducta desafiante, el trastorno de la conducta y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Entonces, estos trastornos del comportamiento que padece un niño, niña o adolescente también se pueden abordar dentro de educación especial e inclusiva, chicos. ¿Sí? Estos son uno de los primeros trastornos. Hoy en día está bastante las estadísticas con respecto al déficit de atención y hiperactividad es bastante alto. Entonces, nuestro gran trabajo y nuestra labor es que nosotros podamos abordar el TDAH con un buen plan de intervención para que podamos tener a nuestros estudiantes, poderlos atender, ¿sí? Sin que su educación se vea afectada, ¿sí? Atenderlos desde un plan que sea basado en sus necesidades, en sus fortalezas también, ¿sí? Entonces, vamos a abordarlo desde ahí, desde esos puntos. Y siempre con la mentalidad de que
el trastorno o la dificultad que ellos padecen no tendría por qué no tendría por qué afectarlos, ¿no? De alguna otra forma en su educación. No porque ellos tengan una condición en específico, tendrían que ser apartados de la educación. A eso me refiero. Trastornos del aprendizaje, bastante comunes también dentro de educación especial e inclusiva. Los trastornos del aprendizaje se evidencian cuando la persona presenta dificultad en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en la comprensión o el uso del lenguaje, hablado o escrito, que se puede manifestar en una capacidad imperfecta para escuchar, hablar, pensar, leer, escribir, deletrar o realizar cálculos matemáticos. Dentro de estos trastornos del aprendizaje, chicos, los que mayormente manejamos son estos. La dislexia, la discalculia, la disgrafia, la disortografia y la disfasia, ¿sí? Vamos a proyectar un videíto con respecto a las famosas DIS, que son estas de acá. Denme un segundo, voy a proyectar un videíto para poder nosotros entender un poquito más sobre los trastornos del aprendizaje. Igual también voy a dejarlo aquí en el chat para quienes quieran poder observarlo en otro momento. Y a ver, vamos a dar inicio a nuestro videíto. Aprendizaje. ¿Qué son y cómo funcionan? Te lo explico. Los TEA o trastornos específicos del aprendizaje se clasifican en dislexia, disgrafía y disortografía y discalculia. Son trastornos del neurodesarrollo que afectan a la capacidad de leer, escribir y calcular de manera correcta y fluida. La dislexia es un trastorno específico de la lectura que dificulta la lectura y la comprensión de textos escritos. Los disléxicos tienen dificultades para asociar las letras a los sonidos de su propio idioma, lo que les impide poder leer de forma precisa y fluida. Las personas disléxicas ven las letras escritas sobre el papel de forma diferente a cómo lo hacen quienes no son disléxicos. Las letras se confunden y parecen fusionarse, y a veces parece que casi se mueven por el papel. Y como es tan complejo para las personas disléxicas entender las palabras escritas, suelen usar métodos de compensación como tratar de leer por intuición, quizás procurando adivinar lo que pone al reconocer solo algunos elementos gráficos de palabras conocidas. Esto hace que la lectura sea posible, pero muy lenta y agotadora. La disortografía es un trastorno específico de la escritura. Las personas disortográficas tienen dificultades para escribir correctamente las palabras y para transformar el lenguaje hablado en lenguaje escrito. Toda persona disortográfica confunde los sonidos alfabéticos que se asemejan fonética o gráficamente, como por ejemplo F y V, o P y B, u omite algunas partes de la palabra, como por ejemplo la doble consonante, o invierte secuencias de sonidos dentro de las palabras, por ejemplo, sefámoro en vez de semáforo. La disgrafía también es un trastorno específico de la escritura. Los disgráficos tienen dificultades para escribir a mano correcta y rápidamente. Intenta transcribir este texto con la mano izquierda si eres diestro o con la mano derecha si eres zurdo. Así sabrás, más o menos, qué supone tener un trastorno específico de la grafía. La discalculia es un trastorno específico de la comprensión de la aritmética y de cómo realizar operaciones matemáticas sencillas. Para las personas discalcúlicas, hacer operaciones aritméticas sencillas como contar las vueltas de una compra o calcular cuántas horas faltan para la cena es extremadamente difícil y requiere un gran esfuerzo. Para entender cómo se siente una persona discalcúlica, intenta imaginar que eres un estudiante de letras que trata de hacer un examen de trigonometría en la Facultad de Matemáticas. No se ha determinado la causa del desarrollo de los TEA, pero parece ser un fenómeno más habitual en algunas familias, lo que sugiere que puede estar relacionado con factores genéticos. Los TEA no se deben a un déficit de inteligencia, ni a problemas ambientales o psicológicos, ni tampoco a déficits sensoriales, sino que dependen de las diferentes modalidades de funcionamiento de las redes neuronales involucradas en los procesos de lectura, escritura y cálculo. Imaginemos que, por ejemplo, el proceso de lectura y comprensión de un texto o de una operación aritmética son como un camino por seguir en el que la formación escrita debe ir desde un punto A, o sea,
una hoja de papel o una pizarra, a un punto B, es decir, el área del cerebro donde se produce la comprensión y la asimilación de la información en las personas. Sin TEA, la información escrita se lee y recorre un camino relativamente lineal dentro de las redes neuronales del cerebro hasta que se comprende y asimila en el cerebro de las personas. Con un TEA, sin embargo, estas redes neuronales no siguen rutas estándares. Por el contrario, estas rutas están repletas de encrucijadas, desvíos o callejones sin salida. Esto no quiere decir que las personas con TEA sean menos inteligentes o que no sean capaces de entender la información escrita o de contar, sino únicamente que su estructura cerebral hace que el viaje de la información sea más largo y complicado y por tanto las áreas consideradas insignificantes o automáticas, como leer una frase corta o hacer una suma, pueden requerir mucho más esfuerzo, más atención y más tiempo. Este funcionamiento diferente del cerebro es innato y no cambia con el tiempo, por lo que no es posible curarse de los trastornos específicos del aprendizaje. Pero con el tiempo y las herramientas de apoyo adecuadas, como mapas conceptuales, audiolibros o vídeos, las personas con TEA puedan aprender eficazmente. Estas herramientas funcionan de forma parecida a como lo hacen un mapa o una brújula para un viajero y ayudan a que la información llegue a su destino, lo que permite a las personas con TEA alcanzar los mismos objetivos que los demás. Al tratarse de trastornos específicos del aprendizaje, los TEA suelen diagnosticarse cuando se empieza a aprender, es decir, cuando se empieza a asistir a la escuela. Por ello, es muy útil contar con un diagnóstico precoz que permita a los niños con TEA recibir un plan didáctico personalizado, hecho específicamente para calibrar un plan de estudios adaptado a sus propias características. A veces, recibir un diagnóstico de TEA puede hacer que las personas, sobre todo si son niños, sientan que no son tan capaces como los demás y que no están a la altura. En estos casos, es fundamental recibir apoyo psicológico para hacer el diagnóstico y para lograr un mayor bienestar en el futuro. Si te gustó este vídeo, dale al me gusta y compártelo y cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría que fuera el próximo tema. Te lo explicaré. Muy bien, chicos. Entonces, por ahí, más que todo, teniendo información con respecto a los trastornos del aprendizaje, ¿ok? Denme un segundo para poder compartir nuestra PPT. Listo. Entonces, dentro de trastornos del aprendizaje hablamos de las dificultades que va a tener nuestro niño, niña o adolescente en cuanto a los procesos relacionados a nuestras facultades superiores, pues, ¿no? Con el tema de pensar, leer, escribir, escuchar, hablar. Tenemos aquí lo que era la dislexia que nos comentaban en el video, es la dificultad en la que, en donde la lectura... dificultad en la lectura que nos imposibilita una comprensión correcta, ¿no? La dificultad que tiene mi niño, ¿no? Por más que muchas veces está en un entorno adecuado, tiene las herramientas necesarias que debería tener cualquier niño, a pesar de que él tiene todo a su favor, ¿no? En pocas palabras, veo que tiene esta dificultad. Entonces es momento de poder yo optar por una evaluación, porque quizás él o ella tiene un trastorno del aprendizaje. Recordemos que cuando nosotros vamos a hablar de un trastorno del aprendizaje, nosotros tenemos que considerar que a pesar de que mi niño tiene una buena educación, tiene apoyo en casa, tiene buenos docentes, a pesar de que él tiene todas las facilidades habidas y por haber, está presentando esta dificultad. Entonces, ese es un signo de alerta para yo poder solicitar una evaluación, para yo poder acercarme con el profesional requerido para que pueda evaluar, porque a pesar de que mi niño está haciendo todos los esfuerzos, a pesar de que tiene todo con respecto a lo que él necesita, mi niño está presentando una dificultad, ¿ok? Entonces nos dice que en el tema de la dislexia se va más por el lado de la comprensión de la lectura, ¿sí? En el tema de la discalculia es más un problema con el tema de los números, ¿verdad? Nos dice que es la falencia o discapacidad para aprender matemáticas, operaciones con respecto a este curso. La disgrafia es la dificultad o imposibilidad de escribir correctamente, no formar letras. La disortografia es la dificultad para utilizar de forma correcta la ortografía.
conjunto de errores que afectan a la palabra, mas no al trazado de la misma. La disfasia es una afección que compromete el lenguaje, la lectura y la escritura. Hablamos de un trastorno del aprendizaje que ya está con más de una dificultad en base al tema de aprender, pues, ¿no? Dificultad ya no solo en el habla, ni solamente en la escritura, sino que en ambos, ¿no? En el habla, en la lectura, en la escritura, ¿no? Es similar a una afasia, pero esta se presenta en la infancia, nos dicen, ¿no? Si les preguntan a ustedes cuál es la diferencia entre afasia y disfasia, pues nos dice que la disfasia se presenta mayormente en la infancia. Ahora, básicamente aquí en trastornos del aprendizaje, como les decía al inicio, nosotros no podemos determinar un trastorno del aprendizaje cuando yo soy consciente que no le estoy brindando a mi estudiante las facilidades o las herramientas que él necesita. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir mi estudiante o en el caso de las mamás o los papás, ¿no? ¿Cómo una mamá puede decir, mi hijo tiene discalculia porque tiene dificultades en las matemáticas? Sin embargo, yo como mamá o como papá en casa no refuerzo las tareas, no lo ayudo para que él pueda desarrollar estas capacidades o habilidades. El colegio en el que está, pues su malla curricular de repente no es tan buena, ¿ok? Entonces, no puedo determinar un trastorno del aprendizaje cuando veo que el aprendizaje de mi niño está siendo afectado por factores externos, ¿sí? Eso quiero que les quede bastante claro. Porque muchas veces se lanzan, ha pasado, pues, ¿no? Se lanzan a decir, tiene dislexia, tiene discalculia, tiene disgrafia, pero cuando se hace una evaluación más completa, no es que el niño tenga discalculia, sino que es irresponsabilidad de los papás que muchas veces no fortalecemos las tareas en casa. Es irresponsabilidad dentro de el ámbito educativo que muchas veces tampoco están llevando una malla curricular adecuada. Entonces, cuando tú evalúas al niño, el niño no tiene una discalculia, no tiene una dificultad para entender las matemáticas. Lo que el niño está presentando es un descuido u abandono por parte de papás o por parte del plantel educativo, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros vayamos a evaluar un trastorno o una discapacidad, tenemos que ver que, pues, este presunto o esta presunción diagnóstica está sobrepasando al estudiante, básicamente, pues, ¿no? Como les decía hace un momento, el estudiante tiene todo lo positivo para que se pueda desarrollar de una forma correcta, sin embargo, no lo puede hacer. Ahí recién hablamos de un trastorno o discapacidad, ¿sí? Vamos a continuar. Los grupos vulnerables, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque los grupos vulnerables también muchas veces están incluidos en el tema de educación inclusiva, ¿sí? No sé qué piensan ustedes, qué percepción tienen, pero en cuanto a grupos vulnerables tenemos la siguiente información. Nos dice que tenemos que considerar que las necesidades que pueden presentar los estudiantes en situación de vulnerabilidad se derivan de las experiencias que han vivido. En estos casos, el docente debe identificar la situación y remitir al estudiante, donde a su vez se observa al estudiante y de ser necesario se transfiere a la UDAI o a alguna entidad específica, pues, ¿no? Que pueda ayudar y abordar el tema de los grupos vulnerables. En el caso de que no existiera como tal una institución educativa inclusiva para ellos, el caso se debería referir directamente, pues, a otras entidades correspondientes. De igual forma, se debe hacer una valoración integral que permite ver las necesidades especiales del estudiante e identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades, de manera que se trabaje en las áreas en las que se observa que necesitan ayuda. Hace un momento hablábamos de que los trastornos del aprendizaje tenemos a niños que tienen un ambiente adecuado, que económicamente tienen estabilidad dentro de su grupo familiar, que tienen apoyo de la familia y de su red, pero el niño, a pesar de que lo tiene todo, presenta un trastorno, ¿ok? En este caso de grupos vulnerables es todo lo contrario, chicos. Hablamos de niños que no tienen recursos en lo absoluto para que puedan desarrollar su proceso de aprendizaje
como deberían de hacerlo. Entonces, siempre hablamos de que el factor ambiente o el factor social perjudica. En este caso, para estos niños que pertenecen a un grupo vulnerable, les afecta el entorno en el que se van a desarrollar. Por ende, al ellos verse afectados por este factor ambiente, lógicamente no van a aprender como un niño regular. ¿O ustedes qué opinan? Los niños que están dentro de un grupo vulnerable manejan los mismos conceptos y manejan el mismo aprendizaje que un niño regular. ¿Ustedes qué opinan? A ver, los leo. ¿Deberían los niños que han crecido en grupo vulnerable estar dentro de esta educación inclusiva? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Porque ante la ley, estos pequeños deben estar, se deben considerar en una educación especial inclusiva. Pero de repente aquí alguien me indica no, porque de repente no presenta trastorno, o de repente no, Miss, yo pienso que no, porque no tiene ninguna discapacidad. ¿Qué opinan ustedes, chicos? A ver. A ver, Andrea, Rosemary, Sara, ¿ustedes qué opinan? ¿Deberían estar incluidos los grupos vulnerables dentro de la educación especial e inclusiva? Porque nos mencionan que estos niños, niñas o adolescentes también tienen necesidades especiales educativas. Chicos, el ambiente o el contexto en el que crece un niño es fundamental para que él pueda desarrollar el tema del aprendizaje. Dentro de mi experiencia me ha tocado a mí tener y conocer alumnos que por no tener recursos, por no tener facilidades, por no tener una red de apoyo consecuente, simplemente he podido ver niños en tercer grado que no saben sumar. Niños en tercer grado de primaria que lo único a lo que han podido aprender es vocales y los números del 1 al 10. Y cuando tú te das el tiempo de sentarte con ellos, de poder enseñarles, te das cuenta que son niños que, bueno, pues no, trastorno como tal no presentan, discapacidad como tal no presentan. Sin embargo, su situación de abandono los ha llevado a hoy por hoy estar en un nivel de aprendizaje que no es acorde a su edad. Muy bien, Aide. Las condiciones, como Aide nos menciona, la baja economía, el contexto social en el que crecen, ha afectado directamente a su aprendizaje. Es lo que les comento. Un niño de tercer grado, ¿ustedes creen que es adecuado que el niño solamente haya aprendido las vocales y los números del 1 al 10? Considerando que es un niño que no tiene ningún trastorno, que es un niño que no tiene ninguna discapacidad, y que solo hablamos de que simplemente ha crecido en una situación de abandono, en una situación de riesgo, en un contexto bastante deprimente. Entonces, es por eso que la educación especial e inclusiva ha tomado este grupo vulnerable como parte de. ¿Qué más vamos a ver dentro de la educación especial, chicos? Trastornos generalizados del aprendizaje. Dice que se caracteriza por una alteración cualitativa de la interrelación social, con un marcado uso del comportamiento no verbal, dificultades para relacionarse, falta de reciprocidad emocional, ausencia de la tendencia espontánea para compartir intereses con otras personas. Están afectadas múltiples áreas de funcionamiento como lenguaje, atención, percepción, entre otros. Trastornos generalizados del desarrollo, chicos, el famoso TEA, trastorno del espectro autista. ¿Sí? Ellos también están incluidos dentro de la educación especial inclusiva.
La discapacidad intelectual. Discapacidades intelectuales se refieren a las personas que presentan limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal como se expresa en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años, o en este caso podemos nacer con eso, ¿no? Dentro de discapacidad intelectual nosotros podemos básicamente evidenciarlo en, por ejemplo, los niños con síndrome de Down. Ellos también están incluidos dentro de esta educación especial e inclusiva. Discapacidad física y motriz, ¿no? La discapacidad física y motriz se define como una condición funcional del cuerpo humano que puede ocasionar dificultad o imposibilidad motriz para caminar, correr, tomar cosas con las manos, subir gradas, levantarse, sentarse, mantener el equilibrio, control de esfínteres, pues, ¿no? El poder pedir ir al baño, para acceder a lugares que tengan barreras físicas, entre otros. Esta discapacidad físico-motriz, como bien lo dice, no nos presenta una dificultad en el proceso de aprendizaje, sino que hay una dificultad en la parte motriz, pues, ¿no? El poder movilizarme. Entonces, ¿por qué estos niños tienen que estar dentro de esta educación especial inclusiva? Porque nosotros hablábamos en nuestra clase anterior de que la educación en sí hoy por hoy debe estar adaptada a las necesidades del estudiante. ¿Qué pasa si todos los colegios tienen gradas y no tienen rampas? O sea, básicamente me estás diciendo que al colegio no pueden ir los niños con silla de ruedas, ¿no? Porque no hay rampas para que ellos puedan facilitar su movilidad. Solamente hay escaleras. Entonces, en esta partecita sí bastante ojo, pues, ¿no? Probablemente para aprender ellos son regulares, ¿ya? Pero tienen necesidades específicas, las cuales nosotros deberíamos tener en cuenta en el momento de que brindarles a ellos una educación igualitaria, ¿ok? La discapacidad auditiva. Nos referimos a la limitación sensorial que presenta una persona con relación al sentido de la audición que puede afectar a uno o a ambos oídos. O sea, puede ser unilateral o bilateral. Esta pérdida sensorial es ocasionada porque los órganos y estructuras que permiten la percepción de los estímulos sonoros se encuentran afectados. Quienes presentan este tipo de discapacidad tienen dificultades más o menos graves para recibir e interpretar información acústica, especialmente la comunicación verbal, ¿sí? Acá igual. En cuanto al tema de discapacidad auditiva, lo que nosotros hoy en día queremos es poder que también los profesores aprendan lenguaje de señas, aprendan el braille, pues, ¿no? En cuanto a la discapacidad auditiva, esta limitación, ¿no? Muchas veces perjudican el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque normalmente los docentes damos la información o nosotros, supongamos, dictamos nuestras clases de forma verbal. Entonces, lógicamente, si yo no manejo el lenguaje de señas, ¿cómo puedo llegar yo a mi estudiante que presenta esta discapacidad? ¿Cómo puedo llegar yo a él? Entonces, por eso es que me dice que este niño, niña o adolescente tiene una necesidad específica, una necesidad especial, por lo cual yo tengo que abordarlo desde esa necesidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga un alumno sentado que no puede escuchar y yo todo el tiempo estoy dando una clase de forma verbal, prácticamente me dice que mi niño no está escuchando y no está entendiendo nada. En el peor de los casos, pues, ¿no? Porque en el mejor de los casos hablamos de repente de niños o niñas que han podido enseñarles a leer un poco el tema de leer los labios, pero es bastante mínimo. Eso ya se aprende más en una edad adulta, pues, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros necesitamos considerar a estos niños o niñas y considerar la necesidad que ellos tienen. ¿Qué más tenemos aquí?
Por último, la discapacidad visual nos habla de la carencia, disminución o defecto de la visión, ya sea por causas congénitas o adquiridas. Existen dos tipos de discapacidad visual. Ceguera se refiere a la visión que no responde a ningún tipo de estímulo externo. Y baja visión es la pérdida del campo visual, que puede ayudarse con una corrección óptica y con los apoyos visuales requeridos según el nivel de visión. Pues no, en el tema de ceguera hablamos de que una pérdida definitiva, pues, ¿no? De la visión. Y en el caso de baja visión, es decir, que con apoyo de repente de lentes, nosotros podemos obtener, por más que sea baja la visión, pero podemos o logramos ver algo. Entonces, estos niños, niñas, necesitan, ¿no? En el caso de la ceguera total, de repente necesitan el material braille, ¿no? Que podamos brindar la información con este material braille para que ellos puedan entender lo que nosotros queremos explicar o el tema que queremos abordar. Y en el caso de baja visión también, pues, ¿no? Brindarle facilidades, de repente ubicarlos en una posición en la que ellos puedan observar mejor el material que vamos a trabajar. Entonces, por ahí siempre hablamos de adaptarnos, ¿verdad? Adaptarnos a las necesidades de ellos, abordar el problema desde lo que ellos necesitan. Básicamente lo que hemos traído el día de hoy, este material, es las discapacidades que nosotros vamos a ver a lo largo de el tema de educación especial e inclusiva. Todas estas discapacidades que nosotros hemos visto, lo vamos a poder encontrar en el momento en que queramos quizás abocarnos de repente, ¿no?, al tema de educación especial. Hoy en día el foco es que absolutamente todas las escuelas formen parte de esta educación inclusiva. Entonces, para ello, no solamente basta con decir somos o tenemos una educación inclusiva, sino también estar preparados para esta educación inclusiva. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo como docente digo, estoy preparada para poder abordar y trabajar dentro de una escuela inclusiva, y sin embargo en el momento en el que voy a mi ambiente de clases me encuentro con de repente un niño con síndrome de Down y no sé cómo abordarlo? Es porque no tengo la preparación o porque quizás no pensé qué tipo de discapacidades o qué tipo de trastornos son a los que yo me iba a enfrentar en el tema de la educación inclusiva. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos, ¿no? Como les dije al inicio de la clase, tenemos que conocer a lo que nosotros vamos a ir, ¿no? A lo que nosotros nos vamos a enfrentar, porque esto es todo un reto, es un trabajo. No es fácil, como les hablaba la clase anterior, de decir, bueno, esta estrategia la vi, me la enseñaron, la voy a abordar. No. Cada discapacidad, si se dieron cuenta, cada discapacidad tenía sus propias estrategias, ¿sí? Cada discapacidad cuenta con sus propias herramientas de cómo yo puedo llegar. Entonces, hablábamos de que las estrategias que les presenté no son todas, pues, ¿no? Obviamente hay muchísimas. Hemos podido tomar las que yo considero necesarias para que ustedes puedan considerarlas, pero en realidad hay muchísimas estrategias para cada tipo de alumno, para cada tipo de necesidad. Entonces, chicos, ya en esta tercera clase ya conocemos las estrategias según las discapacidades, ya conocemos más a fondo cada una de las discapacidades, ya conocemos el tema del análisis funcional que yo como profesional debo realizar previo a armar un plan de intervención. Entonces, yo voy a abrir los micros por si es que a alguno de ustedes les ha quedado alguna duda. Para los que no estuvieron en nuestra clase anterior, nuestra clase número 2, donde hablábamos de muchas estrategias específicas, los invito a que puedan revisar el material. Tenemos los materiales dentro del link del grupo de WhatsApp. Entonces ahí tenemos todo el material con el que trabajamos. Antes de poder habilitarle los micros, voy a darles la información específica para el tema de la certificación, chicos, ¿sí? No olvidemos en este caso que el tema del certificado
es importante. Si bien es cierto, nuestras clases son totalmente gratuitas y solamente ustedes hacen lo que es la inversión para el tema de la certificación. Aprovechen el tema del certificado de GCAP, ya que esto fortalece su currículum, sean un profesional destacado, para que al momento de pedir su próximo trabajo puedan tener ahí una súper ventaja con el tema de las certificaciones. Aparte, en cuanto a los chicos que estamos aquí en Perú, recuerden que GECAP tiene el aval del Ministerio de Educación, del Gobierno Regional de Lima. A nivel internacional tenemos el aval de la International Google Workspace for Education. ¿Con cuánto yo puedo obtener mi certificado, no? Por si es que tenemos ahí el interés también del tema de costos. Voy a pasar aquí el link para que ustedes puedan dirigirse en automático al WhatsApp y ahí la parte administrativa les pueda dar toda la información, chicos, para el tema del certificado, ¿sí? Vamos a ver. Para quienes son de Perú, el certificado está 50 soles y para quienes estamos en el extranjero, 14 dólares. De todas formas, también tienen certificados acorde a lo que ustedes están buscando o necesitando, algunos con más horas académicas, otros con menos horas. Entonces yo los invito a todos ustedes a que puedan darle clic al enlace que les acabo de enviar para que se puedan comunicar directamente con los administradores de GCAP. Tenemos esta campaña con el tema de la certificación por 50 soles en Perú y 14 dólares en el extranjero hasta el día 3 de septiembre, ¿sí? Recuerden que GCAP siempre está comprometido con la enseñanza, chicos. Siempre estamos lanzando cursos totalmente gratuitos. Así que los invito siempre a estar al tanto de la página, ¿sí? Ahora sí, bien. Dicho esto, vamos a habilitar los micros. Vamos a habilitar los micros. A ver, listo. Para quienes tengamos algunas dudas, nuestra clase del día de hoy se ha basado en conocer las múltiples discapacidades, los trastornos con los que yo me voy a enfrentar, si es que quiero abordar un tipo de educación especial e inclusiva, y también hemos visto el análisis funcional que yo tengo que realizar previo a poder sentarme y decir, bueno, voy a hacer un plan de intervención. Entonces, tenemos los micros activados, no sé si tienen alguna duda, los escucho, o de repente si quieren compartir alguna experiencia, algún caso en específico, también los escucho para poder ayudarlos y orientarlos. Vamos, chicos, ya tienen los micros activos. Andrea acá nos había dejado un mensajito. Considero que sí, eso significa en realidad la inclusión. Además, las múltiples posibilidades que tenemos con las capacitaciones nos permite atender a todos y a todas. Ah, bien, Andrea. Ok, en base era, creo, al grupo vulnerable, ¿verdad? Bien. Vamos, chicos. O la misa ha sido idea muy perfecta que todos han entendido. Vamos, vamos. Vamos, chicos, a hacer nuestras preguntas. Recuerden que quedan dos clases. Nos quedan dos clases. La clase número 4, que vamos a hablar bastante de lo que es la importancia del componente emocional y social. ¿Qué tan importante es este componente dentro de la educación especial inclusiva? ¿Ok? Factor emocional y social. Y ya nuestra última clasecita que nos habla de los desafíos y las oportunidades que hay dentro de la educación especial inclusiva. Entonces, vamos ya teniendo tres clases, abordando tres clases. Como les dije, la primera que ha sido una introducción, la segunda que ha sido sobre las necesidades de la educación especial e inclusiva, donde tocamos temas de entornos adecuados y de estrategias para cada tipo de discapacidad. Y nuestra clase de hoy número 3, que hemos hablado de el análisis funcional, la importancia del análisis funcional y conocer las diversas discapacidades que nosotros vamos a encontrar dentro de
una educación especial e inclusiva. Nicole nos dice, hola, mi hijo puede que tenga TEA atípico, pero la neuróloga necesita más estudios. ¿Cómo podría contribuir a que diagnosticarlo sea rápido para que mi hijo reciba ayuda? Nicole, en este caso no, el proceso de nosotros poder evaluar y de hecho el proceso de que nosotros podamos diagnosticar como tal, no quiero decir que mientras más se demoren es mejor, pero a donde el profesional, que en este caso es el neurólogo, te está pidiendo un poco más de tiempo para evaluar a profundidad, es porque probablemente no quiere brindarte un diagnóstico errado, ¿sí? Entonces, desde tu posición, tú como papá o mamá, no podrías hacer algo para agilizar el proceso, ¿sí? Porque es un proceso, diagnosticar no es un trabajo fácil, chicos, ¿sí? Recuerden que al momento de yo diagnosticar, muchas veces diagnosticar implica una gran responsabilidad. No puedo diagnosticar mal a un paciente porque recuerden que en una de nuestras primeras sesiones tuvimos un caso de una mamita que nos comentaba que habían diagnosticado mal a su pequeño. Entonces, con este mal diagnóstico, posteriormente habían hecho un plan de intervención mal porque tenían un diagnóstico errado, un diagnóstico equivocado. Por ende, si yo tengo un mal diagnóstico, puedo caer en una mala intervención. ¿Ok? Al momento de hacer un plan de intervención para alguna modificación de conducta, para alguna mejora en el tema de aprendizaje. Entonces, yo te sugiero, Nicole, que seamos bastante pacientes. Me alegra mucho que muchas veces los profesionales tomen el tema de diagnosticar con la responsabilidad que esto implica, ¿sí? Diagnosticar muchas veces etiqueta a una persona. Entonces, preferible que me den un buen diagnóstico para que más adelante se pueda hacer una buena intervención. Glenny, te escucho. Sí, buenas noches a todos. Quiero contar una pequeña experiencia que tuve en una clase de la universidad donde había un chico, que él es ciego y él tomaba las clases como a través de un sistema de teclado. No sé si usted conoce algo de eso. Un teclado en alto relieve. Creo que sí, sí. Ok. Sí. Glenny, nosotros en el tema de discapacidad visual, no sé si me lograste de repente escuchar o quizá lo hablé muy rápido, el tema del braille es una herramienta bastante útil para el tema de las personas que son ciegas porque a modo de la utilidad de las manitos o del sentido del tacto, ellos pueden lograr descifrar, pueden lograr leer textos, lograr leer instrucciones con este braille, pues, ¿no? Que es básicamente como una planchita con no letras, pero gráficos en alto relieve que le permiten a ellos poder en su mente descifrar lo que ellos quieren leer. Entonces, claro, lógicamente, si tú me dices que fue en la universidad, de repente, hoy por hoy ya deberían haber, pues, no más objetos que permitan a estas personas con necesidades específicas, necesidades especiales, poder ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, qué bueno que se esté llevando de este modo, porque hablamos de que cada vez estamos siendo más inclusivos. Sí. Ok, Glenny, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. A ver, chicos, ¿quién más? Chicos, el tema de Nicole me ha dejado a mí sí
con muchas ganas de recalcarles a ustedes siempre la importancia que tiene hacer un diagnóstico, ¿ok? Nicole nos comentaba que ella tiene lo que es su hijo con TEA y nos habló acá de un profesional externo, el neurólogo, porque al momento de nosotros poder tomar el tema TEA, acá lo tenemos, TEA, a ver. El TEA es un trastorno generalizado del desarrollo, ¿ok? Al ser un trastorno generalizado del desarrollo, implica la contribución de otros profesionales. Es decir, quien les habla es psicóloga, pero nosotros podríamos hacer, como se dice, nosotros podríamos solicitar un examen o nosotros podríamos derivar, que es la palabra correcta, el trabajo a los profesionales que en este caso son los neurólogos, neuropediatras, para que nos ayuden a nosotros a definir un diagnóstico, ¿sí? Que muchas veces es necesario. Mayormente en el caso de TEA, nosotros solicitamos siempre derivaciones con apoyo de otros profesionales. Entonces, nuevamente recalcarles que el tema de diagnosticar es importante y quien les habla ha tenido algunos casos que vienen con diagnósticos que cuando uno como profesional los ve y los analiza, se da cuenta de que diagnosticaron mal, ¿ok? Porque a veces toman a la ligera el hecho de diagnosticar. Entonces, no nos podemos permitir eso, no podemos darnos el lujo de como profesional hacer un mal procedimiento diagnóstico. Deriven, soliciten exámenes de otros profesionales, ¿ok? Nada, en este caso, nuevamente, Nicole, como te dije hace un momento, espero que podamos nosotros tener la paciencia. Me agrada mucho el hecho de que se puedan solicitar más estudios porque eso habla de que quieren tener un diagnóstico más certero, ¿sí? Nada, chicos, entonces no veo que no hay más preguntas. No sé si la clase se ha desarrollado tan perfecta que no hay dudas. Nada, entonces los dejo libres 3 minutitos antes. Los dejo libres. Tenemos 2 clases más pendientes, así que los invito a que vayamos revisando el material ya visto, porque siempre me gusta entrar a clases haciendo un recordatorio de todas nuestras clasecitas anteriores. Entonces, para nuestra clase número 4 ya tienen que tener bien claro cuáles son los trastornos, discapacidades dentro de la educación especial e inclusiva, las estrategias que tengo que abordar y el análisis funcional que yo debo hacer como profesional antes de querer hacer mi programa de intervención o mi plan de intervención. ¿Sí, chicos? Nada, les deseo excelente noche. Cuídense mucho. Igual yo me quedo aquí en la sala hasta las 8 en punto, pero los que deseen pueden ir saliendo de sala.